enseñanza se llama Crecer implica responsabilidad. ¿Cuántos de ustedes escucharon las enseñanzas de principio de año? Yo veo muy poquitas manos levantadas, pero yo creo que casi todos estaban. Yo no sé si ustedes se acuerdan que nos estuvieron hablando de crecimiento y en todas las prédicas desde que empezó el año nos lo han estado recordando, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes quieren crecer este año? A ver, levanten la mano para verlos. Ok, muy bien. El crecimiento no es sencillo. El crecimiento duele, es sufrido, ¿verdad? E implica responsabilidad. Cuando nosotros hablamos de crecimiento, ¿verdad? Yo me acuerdo que en una de las enseñanzas del Congreso hubo un pastor acá que se llama el pastor Ricardo. ¿Se acuerdan de él? Que él nos decía que Dios iba a acelerar el crecimiento de esta congregación. ¿Se acuerdan? Bueno, el pastor Frank nos decía, pidámosle a Dios que trabaje con nosotros, ¿cierto? Bueno, entonces implica que nosotros tenemos que actuar, que nosotros tenemos que hacer. Para crecer necesitamos responsabilizarnos de nuestra vida, tomar las riendas de nuestra vida de una vez y por todas, ¿verdad? Tomar las riendas y hacer algo, saber que tenemos que crecer, responsabilizarnos por nuestros actos y por nuestras decisiones cada uno de nuestros días. Cuando nosotros estábamos pequeñitos, habían otras personas adultas, ¿verdad?, que se encargaban de nosotros. Nosotros comíamos, dormíamos, jugábamos y esa era nuestra vida. ¿Cuántas veces recordamos nosotros eso? Comer, dormir y jugar. ¡Ay, qué rico los chiquitos!, ¿verdad? ¿Cómo pasan la vida tranquilos? Y cuando ya estamos en esta edad nos damos cuenta de la gran responsabilidad que tenían papá, mamá, la abuela, el tío, la tía, ¿verdad? Que fueron los que nos criaron y uno dice, wow, qué cargas y qué valientes que fueron. ¿Cuántas veces yo de adolescente fui tan injusta con mis papás porque no entendía nada de esto? ¿Verdad? Yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Sin embargo, el Señor ahora nos ha hecho a nosotros los adultos que debemos crecer, que debemos tomar decisiones y esto aplica para la vida espiritual, ¿verdad? Crecer en la vida espiritual implica que nos responsabilicemos de nuestras decisiones y de nuestras acciones. Crecer implica tomar decisiones que muchas veces causan dolor, porque sabe que usted va a tener que aprender a amar al que usted no quiere. Va a tener que aprender a amar a la persona que le ha hecho daño. Va a tener que aprender a dejar cosas que usted no quería dejar por comodidad. Va a tener que aprender a tomar decisiones que tal vez no eran las que usted quería, a retractarse cuando el Señor lo manda y tal vez usted dice, pero yo tenía razón, pero no era lo que Dios quería, ¿verdad? Entonces duele. ¿Y qué hago yo entonces para crecer? Ahí vemos. ¿Se acuerdan que este año empezamos con una fórmula? Bueno, vamos a seguir con otra fórmula, pero esta es de una partecita de lo que vimos. Entonces, el crecimiento requiere de aspectos básicos que son la actitud, la exposición, el procesamiento y la aplicación. ¿Qué es la actitud? Resulta que para que usted pueda recibir un mensaje, usted tiene que tener una actitud correcta, ¿verdad? Si usted no tiene esa actitud correcta, usted no recibe el mensaje, no está entendiendo nada de lo que le están diciendo porque empezando por ahí usted ni siquiera lo quiere recibir, ¿verdad? Y yo no sé si a usted le ha pasado que usted habla con un chiquito o con un adolescente y de repente usted le dice y le dice y le dice y le dice y es como si usted nunca le hubiera dicho nada. ¿A cuántos les ha pasado eso? Bueno, pues eso no pasa solo con los adolescentes y los jóvenes, pasa con los adultos también a veces, ¿verdad? Entonces usted dice, es que no hay manera de que le quepa en esa cabecita lo que yo le estoy diciendo. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para abrirle la cabeza y explicarle todo esto que ya le he dicho una y otra vez? Es porque esa persona no está dispuesta a escuchar lo que usted está diciendo. Entonces, nuestra actitud tiene que ser la correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? Buscar a Dios por necesidad, por obligación, no es la actitud correcta. Buscar a Dios porque estoy metido en un problemón que yo ya no sé qué hacer y necesito que Dios me resuelva ya, no es la actitud correcta. La actitud correcta para buscar al Señor es por agradecimiento, es por amor, es porque reconocemos que le necesitamos a Él, porque no podemos vivir nuestra vida sin Él y entonces venimos a su presencia y lo necesitamos. Esa es la actitud correcta con la que debemos buscarle. Y cuando tengamos esa actitud, entonces ahora sí vamos a estar listos para recibir el mensaje de Dios. La exposición me habla de la exposición a la palabra de Dios. Dice Romanos 12:2,
No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Pero qué dice ahí? Que para recibir usted y saber cuál es la voluntad de Dios tiene que transformar su mente. Y dice, se trata de que yo exponga mi vida a la palabra de Dios. No se vale que cada vez que yo lea la Biblia o que cada vez que yo reciba un mensaje esté pensando, hey, este mensaje está buenísimo para mi mamá. Oiga, esto lo hubiera escuchado mi hermano hoy, ¿verdad? O yo creo que mi vecino o el hermano de la congregación el otro día me contó que estaba pasando esto, ojalá hubiera escuchado este mensaje. Pero en realidad es que cada vez que usted abre la palabra de Dios, el Señor a quien está alumbrando es a usted. Cada vez que usted está leyendo esa palabra, el Señor alumbra sus tinieblas primero. Él primero viene y me alumbra a mí para que una vez que yo tenga claridad con respecto a eso pueda ser luz para otro. Pero yo no puedo ser luz para alguien si yo todavía no he sido alumbrado, ¿verdad? Entonces la palabra del Señor es primero para usted y para mí. Quiere decir que todo esto que yo les estoy hablando primero fue para mí, ¿verdad? Primero el Señor me cacheteó a mí y ahora viene con ustedes. Entonces, ¿verdad? Esa luz es necesario que cada vez que nosotros leamos la palabra de Dios, nos dejemos moldear, porque la palabra de Dios nos moldea y nos moldea en todo. Nos moldea en carácter, nos moldea en pensamientos, porque le digo una cosa y esto me lleva al siguiente punto, el procesamiento. Nuestra mente, nosotros los seres humanos trabajamos según nuestro pensamiento. Yo no sé si usted tiene claridad de eso, pero si no, le invito a que hoy reflexionemos en eso. Nosotros nos movemos de acuerdo con lo que pensamos. Quiere decir que su mente tiene demasiado poder. ¿Usted ha escuchado la frase que dice que el campo de batalla del enemigo es su mente? Es porque es muy poderosa. Es porque lo que usted permite almacenar aquí en su cabecita es lo que va a definir sus pensamientos, va a definir sus acciones y después de esas acciones, cada vez que usted hace algo se convierte en un hábito. Usted hace una cosa una y otra vez se convierte en un hábito. Y luego ese hábito un día, otro día y otro día se vuelve un estilo de vida. Pero todo inicia por el pensamiento. Entonces, yo necesito tomar la palabra de Dios, procesarla en mi vida, entenderla, comprenderla para que yo la pueda tener aquí en mi mente. Dice la palabra en Deuteronomio 11, grábense estas palabras en el corazón y en la mente, átenla en sus manos como un signo y llévenlas en su frente como su marca. Usted sabe que una vida puede ser destruida por el pensamiento que elige albergar. Usted no es responsable de lo que ya pasó en su pasado, pero usted sí es responsable de lo que hay en su futuro. Lo que usted decide, si usted decide que su pasado esté aquí en su mente y usted lo mastica y lo mastica y lo mastica una y otra vez, usted se va a dirigir de acuerdo con su pasado. Pero si usted decide tomar la palabra de Dios, tomar las promesas del Señor y masticarlas una y otra y otra y otra vez, su futuro le aseguro que va a ser otro. ¿Por qué? Porque el Señor, el Espíritu Santo, cuando usted toma la palabra de Dios, la graba en su mente y en su corazón, es el Espíritu Santo de ahí de donde va a sacar para que en el momento de la prueba usted recuerde la palabra correcta. Para que en el momento en que usted está pasando por un momento de angustia, usted recuerde quién es su ayudador, usted recuerde quién es su proveedor, usted recuerde quién es su Señor. Pero si usted no se ha alimentado de la palabra, ¿de dónde va a sacar el Espíritu Santo para recordarle? ¿Verdad? ¿Qué es lo que va a sacar de usted el Espíritu Santo si usted no lo tiene a Él adentro? Necesita entonces estar masticando esa palabra. Dios le va a revelar a usted esos versículos memorizados. Memorizar la palabra es importante, a veces no necesariamente sabérnosla. Ojalá pudiéramos, y si usted tiene la habilidad, qué dichoso, porque a mí no me pasa. Pero ojalá pudiéramos aprendernos la palabra con todos los versículos, ¿verdad? Completos, de tapa a tapa la Biblia, eso sería genial. Pero resulta ser que no siempre, no basta con aprenderse la Biblia de tapa a tapa. Ese es el siguiente punto, la aplicación. Porque en la aplicación, esta es la parte en donde usted pone a prueba todo lo que ya se aprendió de memoria o todo lo que Dios ha hablado a su corazón. ¿De qué le sirve a usted saberse la Biblia de tapa a tapa si cuando está en la prueba no aplica lo que aprendió?
¿De qué le sirve a usted saber que la Biblia dice que el Señor es su proveedor y cada vez que tiene una necesidad está angustiado? ¿De qué le sirve a usted saber que el Señor es quien lo perdona, que el Señor es quien lo hace justo, cuando usted cada vez que comete un error se culpabiliza una y otra vez y ya se arrepintió y vuelve a pedir perdón y vuelve a pedir perdón, si ya usted sabe que el Señor lo perdonó y que puede seguir adelante? El Espíritu Santo, ¿de qué sirve? Un ejemplo, el Espíritu Santo resulta que usted está por tomar una decisión. Y yo no sé para quién va esto, pero ahí va. Usted está por tomar una decisión. Y el Espíritu Santo trae a su mente una palabra y le dice, hey, deténgase, ese no es el camino, espere, ¿verdad? Pero usted quiere tomar la decisión ya. ¿De qué le sirve a usted entonces haber aprendido la palabra si va a ignorar la sugerencia que el Espíritu Santo le está dando? Y entonces ahí creo que se acabó la batería. Entonces, si usted ignora, ¿verdad?, esa parte, resulta… Gracias. Ahora sí. Si de repente entonces usted no quiere asumir esa responsabilidad de decidir lo que el Espíritu Santo le ha dicho, entonces usted va a tener que asumir la responsabilidad de las consecuencias, ¿verdad? Y a veces entonces es mejor estudiar la palabra, tomarla y ser obediente de una vez y por todas para evitarnos un montón de cosas que pueden pasar si no somos obedientes. Estudiar la palabra de Dios no es adquirir información, no es creerse soy muy conocedor de la Biblia, no es querer venir a un lugar a escuchar la Biblia, a escuchar la palabra, a escuchar un mensaje y decir, y sentarse ahí y decir, vamos a ver qué me va a enseñar este que yo no sepa, porque yo ya me lo sé todo, ¿verdad? Si usted se sienta a escuchar la palabra de Dios con esa actitud, le aseguro que la semilla que está siendo sembrada no va a dar ningún fruto en usted. La actitud que nosotros deberíamos tener primero es saber que podemos cambiar, que cuando recibimos la palabra de Dios en nuestra vida es para modelar el carácter y que delante del Señor no se vale decir yo soy así y ya no voy a cambiar. Delante del Señor, cuando nuestra vida gira en torno a la palabra de Dios, recibimos la capacidad para cambiar y que en las fuerzas del Espíritu Santo podamos ser nuevas personas, transformados en todo, absolutamente en todo. Si hay hábitos, si hay cosas que usted está haciendo que no deben hacer, el Espíritu Santo en la exposición de su palabra le va a revelar, hey, no, esto ya no más. Y puede ser que hayan cosas muy sencillas que Dios le vaya a pedir, pero usted necesita estar dispuesto a ser obediente. La actitud más la exposición, el procesamiento y la aplicación de la palabra nos va a llevar al crecimiento que necesitamos. ¿Para qué? Para tener una vida de éxito, una vida feliz, bienaventurada, abundante. ¿Quién quiere esa vida? ¿Verdad? En el mundo todos andan caminando buscando eso, la plenitud, la tranquilidad, el estar en paz con uno mismo, y eso uno solo lo puede adquirir a través de la palabra. Dice el Salmo 1 que nosotros somos bienaventurados cuando buscamos de su palabra. Feliz el hombre que se alimenta de la palabra de día y de noche, dice la palabra. Dios quiere que nosotros vivamos nuestros días plenos, llenos de gozo, de propósito, sin que esto quiera decir que estemos exentos de pruebas. Ojo ahí, ¿verdad? Porque el que nosotros tengamos una vida de gozo, de plenitud en el Señor, no quiere decir que no vamos a sufrir y no quiere decir que no vamos a pasar pruebas. Van a haber y puede que muchas. Pero lo que sí es cierto es que en el Señor recibimos las fuerzas. ¿Para qué? Para que podamos permanecer firmes, para que nuestra hoja no caiga, como dice la palabra, para que seamos ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no se marchita y no cae. ¿Acaso usted no quiere ser ese árbol? Entonces tenemos que permanecer en las corrientes del Señor, en las corrientes de agua que solo Él nos puede dar. Ahora, usted se puede estar preguntando, ¿y cómo hago yo para provocar ese crecimiento en mí? ¿Cómo es que eso que dijo el pastor Ricardo se va a dar? ¿Cómo es que se va a acelerar ese crecimiento en mi vida? Bueno, Pablo, imagínense que Pablo llegó un día y dijo, yo no pretendo haberlo alcanzado todo ya.
ni que ya yo sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Pablo, que fue un hombre que caminó casi que medio mundo, ¿verdad? Medio planeta Tierra, poniendo iglesias, fundando iglesias, impartiendo la palabra, evangelizando, que transformó su vida de manera total y rotunda, que fue un hombre que guiado por el Espíritu Santo escribió los libros que aún hoy nos acercan a nosotros, a Dios, después de muchísimos años. Él dice, no pretendo haberlo alcanzado todo. ¿Cuánto más entonces nos puede faltar a nosotros? ¿Verdad? Entonces, lo primero es la actitud correcta. Venir delante de Él sabiendo que no lo hemos alcanzado todo y que nos falta muchísimo por crecer. Y con esa actitud, ¿verdad? Podemos venir con sinceridad delante del Señor y pedirle que nos diga, Señor, ¿en qué me falta crecer? Ayúdame a ver qué es lo que tengo que crecer, qué voy a hacer, trabaja en mí. Trabaja en mí. Y ya entonces, cuando el Espíritu Santo le revela a usted, usted tiene que tomar cartas en el asunto y hacer algo, porque el Espíritu Santo le puede revelar muchas cosas, pero si usted no quiere hacer nada, va a seguir igual y no va a crecer y se va a estancar. Entonces necesitamos crecer. Y ya aquí les voy a hablar de varias cosas. Se ve muy pequeñita la letra, ¿verdad? Bueno, de algunas cositas que están escritas en la palabra y no me voy a detener mucho en los pasajes, pero ahí están para que ustedes lo puedan estudiar en casa después. Son áreas en las que necesitamos crecer. La primera de ellas en el conocimiento de Dios. Nosotros en este momento, ahora mismo ya, deberíamos estar preocupados por conocer a Dios, por querer conocerlo más de lo que lo conocíamos antes. Hoy, ya, en este momento yo debería conocer a Dios más de lo que lo conocí la semana pasada. Deberíamos estar preocupados por conocerlo a Él. ¿Por qué? Porque en la medida en la que yo lo conozco a Él, voy a saber cómo caminar, cómo actuar, cómo hablar, cómo hacer las cosas. ¿Para qué? Para que mi vida sea agradable para Él. Cuando yo conozco al Señor, el diferenciar lo bueno de lo malo se queda en un segundo plano. ¿Por qué? Porque entonces ya yo no vivo solo pensando en que voy a ser bueno y que voy a ser malo. Vivo pensando en que quiero agradarle a Él porque anhelo su presencia, porque no quiero lastimarlo con nada de lo que yo pueda hacer, sino que Él quiera estar conmigo, que el Espíritu de Dios me acompañe, que su presencia esté conmigo siempre, porque la necesito. Es así de sencillo. Y les voy a poner un caso práctico que es el mío, ¿verdad? Ahí una intimidad, dijo el pastor. ¿Verdad? A mí, para los que me conocen, me encanta el Netflix. O sea, a mí me encantan las series, ¿verdad? Y las películas. Pero yo puedo decir y justificarme, ¿qué tiene de malo que yo pueda usar 1 o 2 horas al día viendo una serie o una película porque es mi tiempo de descanso? ¿Verdad? No tiene nada de malo. ¿Quién piensa que eso tiene algo de malo? Nadie, ¿verdad? No tiene malo. Pero lo que sí podría estar mal, y que el Espíritu Santo es lo que habla a mi corazón, es que yo podría estar usando ese tiempo para conocerlo a Él, para acercarme a su presencia. Si usted es de las personas que le cuesta buscar del Señor, que le cuesta tomar un ratito para adorarle, para tener intimidad con Él, pero sí tiene tiempo para tomarse 2 horas de su día viendo una serie, ¿verdad? Ahí es donde compensa una cosa con la otra. Y el Señor entonces, puede que yo esté en la mitad de la serie y el Señor me esté hablando y me diga, hey, no, pare aquí, necesito que vaya ya a mi encuentro. Necesito que hablarle, necesito decirle algo, ¿verdad? Entonces en ese momento está en mí el querer conocer a Dios, el priorizar, el buscarlo a Él sobre las otras cosas, crecer en el conocimiento de Dios. El segundo punto tiene que ver con la influencia. Nosotros estamos llamados a hacer luz y sal en medio de este mundo, a hacer luz en medio de tinieblas. Si usted no está siendo una persona influyente, si hay personas que usted está viendo que no le están siguiendo, usted necesita crecer en influencia, porque así nos llamó el Señor, a influenciar de manera positiva a los demás, a llevar la palabra, el evangelio, que las personas que están a mi alrededor quieran lo que yo tengo. Que las personas que están a su alrededor puedan ver la paz que usted tiene y entonces digan, yo anhelo la paz que esta persona tiene porque solo el Espíritu Santo se la puede dar. Y entonces a usted, ¿qué le va a corresponder? Presentar a quien le dio a usted la paz,
al autor de esa paz. Cuando las personas están viendo que usted puede actuar de una manera diferente en una circunstancia porque usted tiene fe, le aseguro que muchos otros van a querer y van a necesitar esa fe y le van a buscar porque van a ver en usted un espíritu diferente. Eso es crecer en el ámbito de influencia. Yo le invito a que usted empiece en su casa. Si usted no lo está haciendo, empiece en su casa. Empiece a hacer una influencia de amor, de gozo, de paz, primeramente en su casa y después con todos los que están a su alrededor. Pero primero en la casa. Porque si usted lo hace primero en su casa, usted tiene el respaldo para afuera. Si usted no lo hace en su casa primero, entonces la gente que está en su casa va a decir así, como dice el dicho, candil de la calle y oscuridad de la casa, ¿verdad? Empecemos por casa, eso es muy importante. El otro punto son los recursos que Dios le ha dado. Todo lo que usted tiene, y lo hemos hablado un montón de veces aquí adelante, ¿verdad? Cada vez que hablamos de los diezmos, las ofrendas, pero yo no le hablo solo de la parte económica. Le hablo de los recursos que usted tiene, de los talentos, de los dones, de todo lo que Dios ha puesto en sus manos. Todo lo que usted toca debería estar creciendo y multiplicándose. Todo debería estarse multiplicando. ¿Por qué? Porque si Dios le da a usted algo, Dios no se lo dio para usted solo. Dios se lo dio para que usted lo compartiera con su familia espiritual, para que usted lo comparta con las personas que lo necesitan, para que sus recursos puedan ser multiplicados. Usted tiene que empezar a dar. Pero si usted se lo guarda todo para usted solito, algún día se le va a acabar, ¿verdad? Pero las cosas se multiplican cuando usted da frutos de lo que usted tiene. Todos esos recursos deben ser para la obra del Señor, que podamos darlos para que su obra pueda multiplicarse, porque para eso nos lo da. Dios le da más al que sabe invertir. ¿Y en qué tenemos que invertir? En lo que Dios quiere que invirtamos. Si Dios sabe que usted es obediente y Él le da a usted 10 cositas de algo y usted se las da a otras personas, Dios le va a dar más porque sabe que usted va a ser obediente y va a hacer lo que Él le manda hacer. Pero si usted no lo hace, probablemente no va a crecer en esta área. La siguiente es el gozo del Señor. Nosotros necesitamos gozarnos. Tenemos que desarrollar la capacidad de gozarnos en Dios. Y esto no quiere decir que usted no sufra, que usted no llore, que usted no se sienta mal, porque hay momentos en que sí. Hay momentos difíciles en la vida, muy duros, muy dolorosos. Y todas esas emociones Dios las puso en nosotros porque las necesitamos. Entonces no está mal. Pero yo le hablo a usted del gozo que le permite a usted bendecir y adorar a Dios en tiempos de tristeza. Del gozo que le permite a usted glorificar el nombre del Señor cuando le da, pero también cuando le quita. Del gozo que le permite levantar sus manos en alabanza y adoración por quien Él es y no por lo que recibe de Él. Ese es el gozo del Señor. Cuando usted puede permanecer en Él, porque usted y yo no nos podemos dar el lujo de relacionarnos con Dios según sean nuestras emociones. Porque una vez al mes, a mí me pasa todos los meses, las emociones varían mucho. En un momento se amanece uno y está un poco enojado, en otro momento está uno triste, en otro momento está muy efusivo y muy feliz, ¿verdad? Y mi dependencia del Señor no puede depender de mis emociones. Necesitamos crecer en el gozo del Señor también. Crecer en la fe. Cuando nosotros leemos la escritura, yo no sé ustedes, pero yo leo las escrituras y digo, uy, qué chiva, a mí me encantaría ser como Elías. Wow, como Abraham, ¿cómo fue capaz de dejarlo todo? Porque el Señor le dijo salga y váyase y ni siquiera sabía para dónde iba. A mí me encantaría poder hacer eso, que Dios me diga tal y obedecer, pero así. Pero de repente no, porque yo soy muy cuadrado, muy estructurada en algunas cosas y yo necesito que Dios me diga, bueno, vamos a salir de aquí, pero vamos a hacer esto, esto y esto. No se preocupe porque va a tener esto y esto. Pero Dios no siempre trabaja así. Dios a veces lo lanza a uno al agua y es vaya y hágalo, y pasito a pasito de fe que usted vaya dando, Él va abriendo puertas y le va mostrando cuál es el plan. ¿Por qué? Porque usted y yo necesitamos depender de Él. Necesitamos depender de lo que Él quiere hacer, necesitamos aprender obediencia, necesitamos crecer en la fe. Esta fe se hace visible cuando usted ya no reacciona igual que antes. Cuando ya usted está en un problema, en una situación complicada y su corazón ya no se angustia. ¿Por qué? Porque usted ya sabe quién es su Dios, porque usted ya sabe que no tiene que afanarse, ni inquietarse, ni estar ansioso, porque usted corre a los brazos de papá y ahí encuentra refugio. Porque ya no importa quién sea que esté hablando mal de usted,
Porque ya no importa quién sea que lo esté dejando en mal. ¿Por qué? Porque usted tiene un papito que viene a su encuentro, que viene y la protege y además la defiende o lo defiende, ¿verdad? Cuando usted conoce a ese papito que puede refugiarse bajo sus alas, usted ya no tiene temor de nada. Usted ya no tiene ansiedad. Cuando usted sabe que papá está ahí para proveer, entonces ya qué importa. Las cosas no salieron, me quedé sin trabajo. Bueno, pero papá me va a proveer. Porque Él me ama, porque Él me cuida, porque Él lo ha prometido. Pero si usted no conoce las promesas de la palabra, ¿verdad? ¿Cómo va a saber que eso es así? Crecer en la fe. Después está, y este es muy importante y porque además Jesús así lo dijo, crecer en el amor hacia los demás. Ahí se acuerdan que al inicio les dije, bueno, es que vamos a tener que aprender a amar a los que no queremos. Dios ama al vecino que a usted más mal le cae. Dios lo ama igual que a usted. Dios ama a la persona que está en la cárcel independientemente de las razones por las que esté ahí. Hay gente que se expresa de manera muy fuerte de otros por los errores que han cometido, pero resulta que usted también ha cometido errores y Dios no se ha expresado así de usted. El Señor ha venido en misericordia, ha venido en bondad, ha venido en amor. Dios ama al indigente que está en la calle por la situación que sea. Usted no conoce a esa persona, Dios sí. Y si Dios los ama, usted tiene que amarlos. Usted tiene que aprender a amar lo que Dios ama. Eso es el amor al prójimo. Si nosotros los humanos somos la obra más importante para el Señor, ¿por qué nosotros nos damos el tupé, dicen mis compañeros por ahí, de despreciar lo que Dios ha hecho? El Señor los ama y tenemos que aprender a tratarlos como el Señor los trataría, a amarlos como el Señor los ama, porque sabe que usted y yo somos embajadores del reino y tenemos que representar al Señor de la mejor manera. Y los ojos que están por ahí afuera están viéndonos a nosotros y somos responsables de eso también. Crecer en amor hacia los demás, Jesús mismo lo calificó como el segundo mandato más importante y hasta dijo que si usted ama a su prójimo está cumpliendo toda la ley. Si usted ama al que tiene a la par y a cualquier persona que sea su prójimo, usted está cumpliendo todo lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque en su pensamiento ya no cabría hacerle mal a nadie. Porque en su pensamiento ya no cabría robar, en su pensamiento ya no cabría desear la mujer del hermano, porque ¿verdad? ¿Por qué? Porque en usted estaría el hacerle el bien, porque Dios lo ama, porque es el objeto del amor de Dios, así como lo soy yo. Y por eso hay que aprender a crecer en ese amor. El otro punto es crecer en unidad. Y cuando hablo de unidad, hablo de la unidad del cuerpo de Cristo, de la unidad en esta congregación. Se trata de que usted y yo podamos relacionarnos intencionalmente con la persona que está a la par. Vuelva a ver a la persona que está a la par. Ahora el que está atrás, porque a los de la par probablemente los conoce, pero a los de atrás. Si usted no conoce a esas personas, todavía necesita crecer en la unidad del Espíritu, en la unidad de la congregación. Porque como un solo cuerpo, ¿sabe qué? Estamos aquí para apoyarnos los unos a los otros. Estamos aquí para edificarnos los unos a los otros. Si usted puede acercarse a esa persona, tal vez usted sea la respuesta de amor de Dios para con esa persona. De repente Dios le ha dado a usted un talento, un don, un recurso que esa persona está necesitando y se está desperdiciando porque usted no se está acercando, porque usted no lo está conociendo. Necesitamos crecer en la unidad, congregarnos, edificarnos los unos a los otros. Y el último puntito de crecimiento que tengo por ahí, y me parece muy importante, es el crecer en sabiduría, en el favor y en la gracia de Dios. Dios nos llena de su sabiduría, pero ¿sabe qué? Él quiere dárnosla, porque no es que estamos automáticamente llenos de sabiduría. Él quiere dárnosla, pero depende de usted si la recibe o no. ¿Por qué? Porque tenemos que ser responsables y dice la palabra que el principio de la sabiduría está en el honrar a Dios, así lo dice Proverbios 1. Entonces nosotros tenemos que aprender a honrar a Dios. La revelación de lo que Dios ha querido darnos a nosotros está en la palabra, pero solo puede ser revelada en nuestro corazón por medio de la comunión del Espíritu Santo. Cuando entramos en amistad con Él, cuando su presencia es lo más importante para nosotros. Necesitamos ser personas que crecen en el favor delante de los hombres y delante de Dios, porque ese fue el modelo que Jesús nos dejó. Necesitamos ser personas agradables
a los demás, porque ¿quién puede ministrar algo si es una persona desagradable? Necesitamos crecer en la gracia, en el favor de Dios, vivir agradecidos por esa gracia que Él extendió a nosotros, pero además extender nosotros la gracia a los demás. ¿Qué significa eso? Perdonar cuando no se lo merecen, porque esa fue la gracia que usted y yo recibimos. Fuimos perdonados cuando no lo merecíamos. Si usted quiere ver a Dios, y con esto termino, actuar en su vida, encontrar el sentido de su existir, levantarse cada mañana con un propósito y no solo con una rutina, decida crecer en el Espíritu hoy. Mi anhelo en esta mañana es que usted y yo podamos ser guiados por el Espíritu, saber en qué nos hace falta crecer y que además podamos cumplir el llamado que Dios nos dio a nosotros. Ese llamado que nos hizo desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, que podamos vivir en la libertad que solo Él nos puede dar. Así que yo le invito de verdad a que usted esta mañana pueda, y cuando salga de aquí, se vaya pensando en esto, pidiéndole a Dios que le dé dirección para saber en qué área crecer. Gloria a Dios.